recibir una poderosa palabra el día de hoy. Y todos aquellos que nos ven por las redes sociales, les queremos bendecir también para que dispongan sus corazones en un tiempo de adoración, en un tiempo donde el Señor nos quiere restaurar y cambiar nuestras vidas. Vamos a leer el libro de Santiago, capítulo 4. Amén. Dice el versículo 1 al 3: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no teméis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Amén. Entonces, esta palabra la está escribiendo Santiago para la iglesia, para personas que ya son cristianos, ¿cierto? Personas que ya asisten o creen en el Señor Jesucristo, que han tenido un nuevo nacimiento. Entonces está hablándoles y les habla con tal dureza para que puedan como comprender qué están haciendo en sus vidas. Si han tenido un nuevo nacimiento y han creído en Cristo, ¿por qué tienen guerras en ellos mismos? Porque hay pleitos en ellos mismos. Dice que muchas veces nosotros tratamos de echarle la culpa a otras personas, le echamos la culpa a las circunstancias, le echamos la culpa a todo lo que se levanta en nuestras vidas, pero no nos examinamos a nosotros mismos cuáles son esas guerras que estoy combatiendo yo mismo. Son esas guerras que nos llevan a cambiar nuestra manera de pensar y a desenfocarnos de Dios. Entonces dice que cada persona tiene sus luchas, cada persona tiene sus guerras internas y debemos combatir sobre eso, porque cuando llegamos a Cristo tenemos un nuevo nacimiento, somos diferentes, ya no vivimos en la carne sino vivimos en el Espíritu, porque el que es nacido de nuevo en el Espíritu, Espíritu es, ¿cierto? Entonces ya hemos sido personas que vivimos en el Espíritu, pero acá queremos ver que el enemigo nos trae palabras a nuestra mente y empieza a influenciarnos y hacernos apartar de Cristo. Entonces dice que cuando nosotros somos nacidos de nuevo, los demonios no nos poseen, sino que nos influencian. Entonces eso fue lo que hizo el diablo la primera vez con Adán y Eva. ¿Qué hizo? Influenció. ¿Por qué? Porque Adán y Eva estaban llenos del Espíritu de Dios, porque Dios dijo: sopla aliento de vida, y les dio vida. Entonces estaban llenos ¿de qué? Del Espíritu. No podía el enemigo entrar a poseerlos, porque había el Espíritu en ellos. Entonces, ¿qué vino a hacer? Influenció, vino a hablarle al oído a Eva. ¿Y Eva qué hizo? Influenció a su esposo. Entonces, nosotros nos dejamos influenciar, y ahí es donde podemos tener la posibilidad de apartarnos o caer, retroceder. Entonces estábamos cantando ahorita: yo no vuelvo para atrás. Y dice: ni loco vuelvo para atrás. Pero para poderme mantener firme, ¿qué debo? Estar en la presencia de Dios, recibiendo de lo que soy, alimentándome ¿de qué? Del Espíritu. Entonces vemos que dice que salen de nosotros ¿qué? Las pasiones y los deseos. Esa es la lucha, que es lo que nos aparta de Dios, nuestros deseos, nuestras pasiones. Entonces estaba investigando qué es deseo, y dice que es un interés
o apetencia que una persona tiene para conseguir o realizar algo. Entonces, ¿qué es? Que deseamos algo. En nuestro corazón, en nuestra mente, lo deseamos tanto que queremos que llevar a conseguir eso. ¿Y qué es? Pasiones. Pasiones son sentimientos vehementes, capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón, como el amor, el odio, los celos o la ira. Entonces, me impacta es que domina la voluntad. ¿Cierto? Entonces, dice que domina nuestra voluntad. Por eso, a veces, cuando las personas están en la droga, dicen, debe tener fuerza de voluntad. ¿Cierto? Entonces, domina nuestra voluntad, no solamente en el área de la drogadicción, sino en todas nuestras áreas. Cuando nosotros fallamos o tenemos heridas sentimentalmente, también debemos tener que la voluntad para continuar y no dejarnos influenciar para hacer cosas malas, porque tratamos de ¿qué? De tapar lo que sentimos con lo que estamos haciendo, en vez de buscar la solución, que es Cristo, el que nos limpia y el que nos santifica. Entonces, si nosotros nos dejamos llevar por nuestras pasiones, hay pasiones que nos llevan, ¿qué es la pasión? Que llega como a palpar el deseo, ¿cierto? Mi deseo, y la pasión, las pasiones nos lleva a tener, a adquirirlo, a palpar mi deseo. Entonces, digamos que también hay deseo sexual, que es como la otra, la pasión. Dice, sentimientos de amor vehemente, especialmente manifestado en el deseo sexual. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que estas pasiones nos van llevando y nos van dominando, y nosotros a veces no tenemos la fuerza de voluntad para poder ¿qué? Quedarnos firmes, no apartarnos de Dios. Entonces aquí le está hablando a quiénes, a la iglesia. Entonces dice, ¿por qué ustedes andan así? Dice, porque ustedes no saben pedir. Si nosotros pedimos conforme a la palabra de Dios, Dios nos va a bendecir. Y dice que todo lo que pedimos es para gastar en nuestros deleites. O sea, a veces solo pensamos en satisfacerme yo, en lo que yo quiero, en mis deseos, y dónde está el propósito de Dios en nuestras vidas. Por eso decimos que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea que sus deseos y sus pasiones quedan a un lado. Y vamos a buscar Gálatas 5:24. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Tremendo, ¿cierto? Porque ¿qué dice? Hemos crucificado la carne con mis deseos y mis pasiones. Entonces debemos tener cuidado con nuestras pasiones, nuestros deseos, porque podemos amar a Cristo y cada día nos levantamos con ese deseo de servirle, con ese deseo de amarle y decirle, Señor, aquí estamos, ¿cierto? Pero si yo dejo influenciarte el enemigo mi vida, él empieza a dominarme y a decirme, venga, pero vea, esa vieja que le está echando los perros y usted ahí todo bobito. Y uno como que empieza a permitir esos pensamientos y uno dice, sí, pues está buena, ¿cierto? Aguanta, porque yo no le echo los perros. Entonces, ¿qué puede? Si yo permito esos pensamientos, puedo caer y apartarme de Dios. ¿Listo? Y vamos a leer, volvemos a Santiago 4, y vamos a leer Santiago 4:4. ¿Listo? Entonces dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Una palabra confrontante, una palabra que nos lleva a sentirnos incómodos, porque a veces nosotros somos personas que nos volvemos amigos del mundo. Entonces eso no pasa nada, yo sigo así, ¿cómo es que dice? La camadería con el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Dice, oh almas adúlteras. ¿Por qué nos están llamando adúlteros? Porque dice que Dios es celoso y Dios solamente quiere que nosotros le adoremos a Él. Pero si nosotros estamos en el mundo, estamos adorando al mundo. Entonces estamos ¿qué? Siendo adúlteros. Porque es como nosotros que somos casados, tenemos una esposa, pero si yo empiezo a salir con otra persona, ¿qué es? Adulterio, ¿cierto? Entonces, ahí puede mi corazón empezar a sentir emociones y sentimientos por ambas partes. Pero ¿qué dice la palabra? Debe ser frío o caliente, porque los tibios Dios los vomita de su boca. Entonces ahí es donde nos lleva a tener una confrontación interna cada uno. Cuando estaba preparando este tema, a veces uno dice, sí, a veces permite uno cositas tan pequeñas en la vida de uno, que empieza uno a desviarse del propósito, empieza a enfriarse espiritualmente, y por eso es que a veces se le quita el deseo de entrar a la presencia de Dios, porque estoy permitiendo otros deseos en mi corazón. Entonces dice que si yo no estoy con Dios, estoy en contra de Dios. Si estoy permitiendo cosas incorrectas, estoy haciendo cosas que a Dios no le agradan. Entonces, por eso somos adúlteros. Cuando la idolatría, vamos a adorar a otros dioses. Entonces debemos adorar a nuestro Rey con nuestra mente, con nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Debemos adorarle a Él, y solamente a Él le serviremos. Entonces dice ¿qué es amistad? Relación de afectos, simpatía y confianza que se establece entre personas que no son familia. ¿Relación de qué? De afecto. Entonces yo permito afecto con las cosas del mundo, la relación, algo que empiezo a tener íntimo en mi vida. Entonces, ¿por qué? Por caerle bien a las personas, porque son ellos. Entonces uno, es que viene tal persona, entonces para otras personas ellos amén. Entonces, para otras personas, hay personas que los exaltan tanto que es todo lo que ellos digan, porque de pronto tienen plata, tienen posesiones, tienen de pronto un cargo. Entonces, llegó tal persona, entonces le corremos. Entonces nosotros no escuchamos música del mundo. Entonces, como esa persona le gusta la música, déjelo porque a él le gusta, entonces pongamos música del mundo. Entonces, ¿qué es? Que nosotros no somos de este mundo, somos del mundo celestial. Amén. Entonces, ¿por qué? Nosotros no somos enemigos de Dios, somos amigos. Somos esa pareja. Dice que Dios nos tiene tanto celo porque dice que nosotros somos ¿qué? La esposa de Cristo. La iglesia es la esposa. Por eso nosotros vamos a ir a ¿qué? Cristo está preparando las bodas del Cordero. Está preparando para que nosotros lleguemos allá sin mancha y sin arruga. ¿Cierto? Nuestros vestidos deben ir sin mancha y sin arruga. Debemos llegar a la presencia de Cristo. ¿Para qué? Para poder casarnos con el Cordero. Entonces, si nosotros estamos con Él, pero también estamos con el otro, entonces pues nada hacemos. La iglesia debe ser radical. Debe ser radical. Apasionarnos por Dios no quiere decir que nos volvamos fanáticos, pero sí debemos trazar la línea, ni muy para un lado ni muy para el otro lado. Debemos ir rectos. Entonces,
Acá nos dice el versículo 5: ¿o pensáis que las escrituras dicen en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Entonces dice que la escritura no ha sido escrita en vano, ha sido escrita porque hay un propósito, es verdad. Entonces dice que la verdad es que el Espíritu que habita en nosotros es celosamente con nosotros, nos anhela tanto que Él coloca ese celo en nuestras vidas. Entonces nosotros debemos que encaminarnos para poder caminar firmes en Cristo Jesús. Debemos que permanecer para no dejarnos influenciar por el enemigo. Y quiero traer una parábola, o no una parábola, sino una situación que vivieron los discípulos con Jesús. Se dejaron influenciar por un espíritu incorrecto. Entonces dice que Juan y Jacobo eran uno de los 12 discípulos, y ellos habían sido ungidos por el Espíritu Santo y habían ido de 2 en 2 a predicar el Evangelio, a sanar, a traer libertad, a liberar a los endemoniados, a las personas que estaban endemoniadas. O sea que tenían una unción sobrenatural y estaban ¿qué? Predicando el Evangelio. Y dice en Lucas 9, 51 al 56, dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. De aquí en adelante dice: mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Entonces, tremendo, porque dice que ellos estaban llenos del Espíritu, estaban caminando ¿qué? En un mismo sentir con Jesús, porque estaban llenos del Espíritu Santo haciendo la obra. Pero de un momento se dejaron influenciar de un espíritu incorrecto. Entonces, porque Elías lo hizo, entonces él dijo: no, hagámoslo también, y que vayan y consuman a todas esas personas, porque estaban diciendo cosas en contra de Jesús. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Se devolvió y los reprendió. Y esa no es la misión de nosotros, destruir las personas. En este tiempo estamos ¿para qué? Para llevarlas a la reconciliación con Dios. A eso vino Cristo, a reconciliarlas, para que ninguno perezca, mas tenga vida eterna. ¿Cierto? Entonces debemos estar anunciando la palabra. Ninguna alma se debe perder, y por eso Jesús los regañó y los reprendió. Entonces allá Jesús es un hombre de amor, pero no, así no se hace, papito. No, Jesús fue y los reprendió y los vació. Y los vació con tal autoridad, y vemos en tantos versículos cuántas veces Jesús los vació, los reprendió, los edificó, los exhortó. ¿Y los exhortó en qué? En amor. Cuando estaban en la barca y empezó la tempestad y oh, Jesús, nos ahogamos, ¿y qué les dijo? ¿Por qué se asustan, hombres de poca fe? ¿Cierto? Los vació. O sea, no han aprendido nada de lo que han caminado conmigo. Y eso quiere decirnos Santiago: ¿qué pasa? Todo lo que han aprendido conmigo, ¿por qué no han recibido la palabra? ¿Por qué no hemos tenido ese cambio? ¿Por qué no hemos podido avanzar? Sino nos hemos estancado, porque nos hemos dejado influenciar por nuestros deseos, nuestras pasiones, por un espíritu incorrecto en nuestras vidas. Y es tiempo de empezar ¿a qué? A caminar en Cristo Jesús, decirle: Señor, en ti soy más que vencedor. ¿Cierto?
Entonces, este ejemplo es poderoso porque no nos podemos dejar influenciar más por el enemigo. Nosotros tenemos la voluntad para caminar en Cristo Jesús. Dice la palabra que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tengo el dominio para ser como soy en Cristo Jesús. Tengo el dominio para soportar toda prueba y adversidad, porque el Señor no me ha dado una prueba más grande de la que yo no pueda soportar. Él me ha dado yo entro a la tentación y con la tentación tengo la salida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos un espíritu que nos guía y está celosamente con nosotros pegado, llevándonos a su presencia. Pero dice el versículo 6 de Santiago, seguimos, dice: pero Él da mayor gracia, por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es mayor la gracia que Dios trae a nosotros. Entonces dice, es que aquí nos quieres llevar a ¿qué? A un proceso de restauración, de volver a su presencia. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer? Resistir al diablo, porque él quiere venir, influenciarnos y apartarnos de Dios y volvernos a hacer esas viejas naturalezas, esa vieja persona, ese hombre pecaminoso. Porque para eso vino Cristo, nos santificó con su sangre, nos limpió, nos volvió a llevar a ¿qué? A un nuevo nacimiento, a ser diferentes. Y es tiempo de que empezar a caminar en Dios. Y cuando nosotros estamos en Dios, hay poder, hay autoridad, hay una unción. Y dice por eso que podemos hacerle frente al enemigo, podemos hacerle frente al diablo, y el diablo tiene que huir de nuestras vidas. Entonces debemos que perseverar. Estábamos cantando: no volvemos para atrás, ni locos volvemos para atrás, porque si volvemos para atrás, ¿qué será de nosotros? Entonces dice que Dios vino y nos limpió su casa, limpió este templo que somos nosotros, ¿cierto? Sacó todos esos espíritus incorrectos que teníamos y vivimos en santidad. Estamos limpiando y preparando nuestros vestidos para la boda del Cordero. Pero cuando nos volvemos a dejar influenciar por el diablo, retrocedemos y dice que vuelven 7 peores de los que tenían. Amén. Y lo digo por testimonio, porque sé que es estar en Cristo y volver atrás. Volver a Cristo y volver atrás. Cada vez volvemos y somos peores personas, con heridas, con sentimientos encontrados que nos destruyen nuestra mente, nuestro corazón. Ya no sentimos amor ni por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque empezamos a permitir cosas incorrectas en nuestras vidas. Empezamos a ser influenciados y a agarrar esas pasiones, a esas pasiones que nos empiezan a destruir. Son caminos que nos llevan a caminos de muerte. Pero Cristo, por su eterna misericordia, dice que su misericordia es para siempre. Por eso viene y nos atrae nuevamente. Porque dice en Romanos, no me acuerdo, Romanos 5. Bueno, dice que el llamado es irrevocable. Los dones y el llamado son irrevocables. Entonces dice que los dones son irrevocables. Entonces Dios, si ya te llamó, Él viene a traerte otra vez al camino para que podamos ¿qué? Enderezar nuestra senda y caminar en Cristo Jesús. Entonces hay estos 2 versículos que siguen, el 8 y el 9, es de restauración. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Esto es tremendo. Acérquense a Dios. Dice:
y Él se acercará a vosotros. Subrayen ese pedazo. Y Él se acercará a vosotros. Él nunca va a esconder su rostro de los que le buscan. Él nunca se va a apartar de sus hijos porque Él les ama. Dice que Él vino para que nadie se pierda, para que ninguna alma se pierda, sino para que tengan vida y vida eterna. Entonces, por eso Él se acerca a nosotros y dice que se acerca a ¿quiénes? A los pecadores. Romanos 11:29 era el que estaba diciendo. Porque Romanos 11:29. Entonces dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea que cada uno de nosotros tenemos esos dones. Cada uno de nosotros tenemos ese don para amarle. Espérenme. Se perdió. Entonces, dice, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amén. Amén. Entonces, nosotros somos escogidos y apartados para Dios, para servirle. Y Él dice que Él se acerca a nosotros que hemos sido pecadores, que estando en su presencia cometemos errores, pero Él viene con su misericordia a abrazarnos y a limpiarnos de todo lo que hay. Y dice que el versículo 10, humillados delante del Señor y Él os exaltará. Entonces, cuando nosotros nos humillamos delante de Él, en nuestra intimidad, en nuestro lugar secreto, Él nos exalta y nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Entonces, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Él dice acá Santiago en su escritura que debemos de permanecer firmes en la decisión que hemos tomado por Cristo. No debemos ser más amigos del mundo, sino ser personas que tenemos el carácter de Cristo para vivir en santidad por Él. Amén. Amén. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestro rostro. Amado Jesús, te damos gracias por este tiempo, amado Dios. Gracias porque tu palabra, Señor, nos transforma, nos cambia y nos lleva, Señor, a una vida diferente en ti, Jesús. Gracias, Padre, porque hemos entendido, Señor, que la guerra es interna. Debo mirar qué es lo que está atacando mi vida, qué es lo que me está llevando a tener esos deseos incorrectos, qué es lo que estoy permitiendo en mí, Jesús.